Bueno, pues es un gusto tenerlas aquí. La mesa de hoy es sobre el movimiento popular en el RIF, en el norte de Marruecos. Aquí en el Centro de Estudios de Asia y África, desafortunadamente, trabajamos poco en la región del Magreb. Y entonces es un gusto poder tener a este panel de especialistas que nos acompañan el día de hoy y que van a hablar acerca de un movimiento popular que se ha estado desarrollando ya desde hace bastantes meses, mejor no para no echarme de cabeza, pero y que tiene que ver, bueno, ya lo dirán ellas, ¿no? Mejor yo no digo nada, no sé. Si cada una se pudiera presentar muy brevemente antes de empezar, ¿por dónde empezamos? Beatriz. Pues muy bien. Muy buenas tardes, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos. Soy Beatriz Mesa, vengo de Marruecos, soy corresponsal del norte de África y el Sahel para España, pero combino mi vida periodística con la vida académica y acabo de depositar mi tesis doctoral en la Universidad de Grenoble en Francia. Trabajo especialmente en ciencia política en el Sahel, en la región del Sahel, y es un placer poder compartir con todos ustedes esta jornada de reflexión y de debate sobre los movimientos sociales en Marruecos y particularmente el movimiento de la Me presento. Por favor. Yo soy Ana Blades, vengo de la Universidad Autónoma de Madrid, al otro lado del charco, y soy profesora de estudios árabes e islámicos, investigando fundamentalmente sobre cuestiones que tienen que ver con ese espacio transnacional complejo que se genera entre España y el Marruecos en los últimos años, con un conocimiento del RIF que luego pondré en la mesa, que nace de ser estudiosa del RIF español en época contemporánea, es decir, de las ciudades de Melilla y de Ceuta, que están situadas físicamente en el RIF, aunque evidentemente son ciudades españolas y administradas desde España. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Fernando. Claro, soy Fernanda Gómez, estudio en la Escuela de Antropología e Historia y actualmente estoy haciendo mi tesis de licenciatura precisamente con el tema de la reivindicación cultural amazigh en el norte de Marruecos, en el RIF, y también hice un trabajo de campo en la región en el 2015. Actualmente, pues bueno, nos encontramos estudiando el Jirak rifeño. Hola a todos. Bueno, primero que nada quiero darle las gracias a Gilberto y al Centro de Estudios de África. Muchas gracias a todos los que vinieron también. Y bueno, yo me llamo Azul Ramírez. Yo estudié también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estudié la licenciatura en Historia y posteriormente un doctorado en Arqueología. Y bueno, recientemente mi tesis fue sobre el tema de los santos sufis en Marruecos, más desde el punto de vista arqueológico. Después hice una estancia postdoctoral en Marruecos, en la Universidad Mohamed I, con la cual también he tenido la oportunidad de participar en varias excavaciones arqueológicas. Y recientemente me ha sido aprobada una beca postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y mi tema de investigación va a ser nuevamente sobre el RIF, pero más desde un punto de vista arqueológico. Vamos a utilizar una metodología diseñada por la doctora Linda Manzanilla para el análisis de unidades domésticas y bueno, pues vinculado todo esto al tema de la organización sociopolítica. Y bueno, llevo haciendo trabajo de campo en el RIF pues desde el 2007 en diversas temporadas, ¿no? Gracias. Indira. Bueno, yo soy Indira Sánchez, yo soy egresada de este centro, así que tuve el orgullo de hacer la maestría y el doctorado, mi doctorado aquí en el Centro de Asia y África. Estoy muy contenta porque ya recordé los salones en donde estaba. Yo me dedico prácticamente, bueno, también estudio la parte de Marruecos, pero en la relación de partidos políticos con la monarquía, ¿no? En relación con la monarquía. Hice trabajo de investigación hace mucho, en el 2006, y regresé apenas en el 2016 para hacer observación electoral. Fui con el grupo de el OPEMAN, el Observatorio político electoral de los países árabes y musulmanes, que además con una vinculación muy fuerte con la Universidad Autónoma de Madrid. Soy profesora de Tecnológico de Monterrey.
quiero agradecer también a una ausente que está en el programa, pero no pudo venir, que es Claudia Barona, y que es una de las complotistas iniciales de esta mesa. Y bueno, aunque esté ausente, quiero darle las gracias. Ella es profesora de la Universidad de las Américas en Puebla, ha trabajado mucho sobre el Sáhara, la República Árabe Saharaui Democrático, el Polisario, todo eso. Y bueno, nada, yo creo que empezamos y vamos a proceder en el mismo orden en el que se presentaron. Yo estoy de acuerdo, lo único que resulta que estoy totalmente de acuerdo, Gilberto, pero me hubiera gustado que Indira nos contextualice en la temática, porque Indira iba a hacer un repaso muy somero históricamente de lo que ha sido el RIF desde los tiempos de Hassan II hasta la actualidad, y yo creo que como marco es fundamental, y después nosotros vamos introduciendo las reflexiones y vamos debatiendo. No sé, sí, perfecto, sí, te agradezco. Yo le había consultado a ella, pero... Sí, adelante. Entonces, bueno, ya que me dio la palabra. Titulé la ponencia al jerarca, pues no sé tú, ¿somos cuántas? ¿Soy 6, no? 3, 4, 5. Nos damos 12 minutos, ¿cuánto nos damos? Con 12 minutos es suficiente, ¿no? No, yo creo que sí, para poder... 10 minutos. Muy bien. Entonces, yo titulé la ponencia como la redefinición de las relaciones entre la jerarquía y el RIF, el movimiento jerárquico al-Sharia. Antes de comenzar, me gustaría de alguna manera hablar de algunas asunciones que se hacen sobre el RIF y poner algunas preguntas a debate, a ver si esto puede generar una mayor interacción y retroalimentación al final. Nosotros concebimos al RIF como una región que se ha caracterizado por ser un poder en contra del poder monárquico en Marruecos. Sabemos que hubo un intento de una creación de la República del RIF, la Jumhuriya RIF, con Mohammed ibn al-Krim, al-Hatabi, entre 1923 y 1926, que incluso provocó lo que se conoce como la guerra del RIF con España. Entonces, por ahí tenía una cita muy interesante de un boletín internacional de noticias que se generó en 1926, en donde se hablaba que los rifeños se convertían en una población que era muy, pues nada, popular, y que incluso había una tribu que era la tribu Yabala, que era pues la más impopular de todos. Entonces los españoles tenían que hacer algo porque los españoles se tenían que quedar con esa zona. A partir de ese momento, considero que hay un proceso en donde tanto Francia como España lograron crear también una noción que a veces está para debatir, que es la idea de si existía antes del proceso de colonización o en el proceso de colonización, que es la división de Bled el-Siba y Bled el-Maksem, ¿no? Esta idea de las tribus que estaban con el Maksem y las tribus que estaban con o contra el Maksem. Que en realidad esto es como quién estaba del lado o no de los poderes coloniales. Ahora me pregunto si hoy en día realmente es una disputa tribal que se ha convertido entre un choque, solamente poder central con regiones periféricas, o si sigue siendo una dinámica tribal. Entonces dejo la primera pregunta por ahí. Luego, lo segundo, generalmente se dice que el movimiento del RIF es provocado por el proyecto de nación árabe, porque se supone que el nacionalismo árabe relevó la cultura masí e incluso también fue un proceso de culturación provocado por la colonia española y por la colonia francesa. Esto es una hipótesis que intenta Mohammed Kheireddin, pero también me pregunto, ¿las protestas actuales apelan al proceso de nacionalismo masí en contra de lo árabe? Si hay un proceso secesionista o no, lo pongo también sobre la mesa, que implique la desintegración del reino. Entonces tomamos en cuenta, por ejemplo, hay autores que nos dicen que son aproximadamente 35 millones de marroquíes. En esta situación, la división de Marruecos en realidad se hace por elementos lingüísticos. ¿Quién habla árabe y quién habla tamashi? Y hay algunos autores que nos dicen que en realidad lo que tenemos es una población eminentemente tamashi, que unos son arabizados y otros son berberófonos.
beberófonos entre comillas, porque no me gusta utilizar mucho la palabra. ¿Qué ha sucedido entonces? Sabemos que además después del proceso de la colonización, y Marruecos tiene su independencia en 1956, pues en 1958 hay una revuelta. ¿Por qué? Porque sabemos que había una dinámica en contra del poder central, porque no estaban de acuerdo con el poder monárquico, y a partir de ese momento Hassan II margina toda la región y hay un abandono político, no solamente político y económico. Yo creo que Ana trabajará más de esa parte, que es la idea de cómo se va construyendo una economía alternativa en este sentido. Entonces, aquí lo que tenemos es que la vida económica y política se genera al margen del Estado. Y por supuesto hay un disgusto político debido al que no hubiese rifeños en el poder administrativo y en el poder político. Posteriormente, se habla de que Marruecos va a integrar con un Tahrir en 1958, era un decreto que garantizaba la libertad de asociación, siempre y cuando no tuviera tintes étnicos y por supuesto religiosos, ¿no? ¿Cómo se da el cambio? ¿Cómo viene este proceso? Pues se habla de una ola democrática, entre comillas, en los años 90. Y a partir de aquí, pues hay una presión. Esto tampoco es diferencial para México. En México también sucede que en esos años empieza la ola de defensa de derechos humanos. Entonces, lo que nosotros tenemos es esta idea de que el RIF va a defender los derechos de los pueblos indígenas originarios. Y a partir de aquí se empezaron a hacer muchos movimientos, como la Asociación Kilili, que es la Asociación Libertad. En 1994 se empiezan a dar emisiones también en la televisión en lengua tamasha. Y también se crearon algunos intentos de proyectos sociales en la zona norte de Marruecos. Con Mohamed VI esto se hace mucho más claro porque se da una integración, hay un intento de integración a través de la educación, que es la Carta Nacional de la Educación y la Formación. Y en 2001 aparece lo que se conoce como el IRCAM, el Instituto Real de la Cultura Masifa. Y uno podría decir, se da una integración cultural, pero el problema, o por lo menos hay un intento, pero el problema es que la marginación política y económica siguen ahí. Ahora bien, esto lo voy a vincular con la situación política. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros hicimos una observación electoral el 7 de octubre de 2016. Eran las elecciones legislativas. Particularmente a mí no me tocó estar en la zona de Alucemas. Quien estuvo en Alucemas fue Ángela Suárez, que es de donde se obtuvieron la mayor parte de los datos. A mí me tocó estar en la parte de Rabat, pero es bien interesante contrastar, ahorita lo vamos a decir, cómo estuvo un poco la dinámica, cómo se movieron las votaciones. Platicaba con el profesor Rubén Chuaki y le decía que pues es un poco aburrido ver las votaciones, ¿no? En un primer momento se había cuántos votos se daban, cuántos votos no se daban, se había transparencia, si la casilla era transparente, eso es un poco aburrido. Lo interesante era ver cómo se estaba dando el proceso de votación, ¿no? ¿Cuáles eran los partidos políticos que se estaban votando? A partir de aquí, yo voy a poner 4 puntos de lo que yo considero que los partidos políticos se siguen moviendo en 4 dinámicas. La primera, el Islam sigue siendo la religión del Estado y de la sociedad. Segundo, todavía hay un nacionalismo como ideología que va a defender la soberanía y la integridad territorial. Pero esto no quiero que suene contradictorio, más bien quiero que pensemos en la primera pregunta que hacía yo, si realmente había una dinámica separatista o autonómica. Número 3, la monarquía sigue siendo establecida como constitucional y a pesar que en el 2011 tuvimos protestas y elecciones anticipadas en noviembre y hay un proceso de reforma constitucional, pues en el artículo se cambia de artículo, pero la monarquía sigue siendo ejecutiva. Y finalmente un liberalismo social que está fundamentado en la autoridad del Estado. Aquí les traigo unas gráficas, pero no tienen mucha, bueno, tienen importancia, ¿no? Porque es parte del proceso del informe que se entregó por parte del OPEMA. Y nosotros veíamos el número de casillas, ¿no? Y Ángela, por ejemplo, lo que ella, o lo que nos contribuyó, la parte que contribuye al OPEMA, es que nos daba cómo se estaba dando la evolución del voto en las casillas, ¿no? Nosotros tenemos una comparación, una primera comparación entre lo que sucedía en Rabat y entre lo que sucedía en Alucemas. Entonces era muy chistoso porque todo el mundo asumíamos que el PJD iba a ganar, que es el Partido Justicia y Desarrollo, que es el partido supuestamente islamista moderado y además amigos de Dios también, a veces, ¿no? Claro, aunque Ben Kiran en un momento determinado hablaba de una palabra que a mí siempre me hace mucha gracia, que es el tahapum, ¿no? Que es esta parte en donde como que acusa al rey, pero ahora me quiera. Entonces, el asunto
el caso de Rabat, pues sí, era muy evidente que el PJD era el que tenía un avance grande. Pero en el caso de Alhucemas, por ejemplo, pues no era el PJD, era el PAM, que era el partido de la Universidad y la Modernidad. Y entonces uno diría, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es que el PAM aquí está entrando en la zona norte y el PJD en Rabat? Bueno, cuando nosotros podemos hacer el análisis, uno podría pensar de lo que se le acusa hasta cierto punto al PAM y al dirigente del PAM, que es Al-Usmari, lo que dicen es que no se permitió al PJD entrar a la zona norte. ¿Por qué? Porque en cierto sentido hay miedo de que el PJD pueda ganar, pero además el PAM utilizó una estrategia bien interesante, que fue meter a gente rifeña dentro de los puestos políticos, ¿no? Para traer esta idea de que pues el PAM iba a reivindicar. Ahora, cabe decir que el PAM fue hasta cierto punto fundado por un señor que se llama Fuad Ali-Hilmi. Y este señor es bien interesante porque era amigo del rey, ¿no? Entonces ahí uno puede ver la vinculación de cómo se están moviendo los partidos políticos dentro del RIC. Y ustedes me preguntarán, bueno, en vida, ¿qué nos quiere decir específicamente con esta relación de los partidos políticos? ¿Cuál es la relación? Número uno, hay una imposibilidad de movilización de ciertos partidos políticos dentro de la zona. Dos, la zona se movió a través del partido monárquico intentando generar una dinámica con el RIC, es decir, con los rifeños. Pero el asunto es que el PAM, el partido, es la versión moderna de los partidos políticos que solían ser apoyados por el rey Hassan II. Entonces, yo por aquí tenía, se las iba a enseñar, pero déjenme ver si la tengo por aquí. Bueno, de todas maneras no se las voy a enseñar porque no estoy proyectando, pero se puede proyectar, pero no importa, un ratito la veo. Los que están estudiando árabe seguramente después, si quieren, la podemos poner. Son dos panfletos, uno del PAM y otro del partido constitucional, ¿no? Y entonces los dos dicen al Tujaya ganando, ¿no? El cambio hoy. Entonces, eso implica, pero además son dos panfletos de dos partidos diferentes con el mismo eslogan. Entonces, yo cuando veía eso, yo decía, pues claro, el problema es que los partidos políticos no están representando realmente a nadie en la realidad, ¿no? No hay una diversidad de alternativas políticas y por ende hay una idea de que los culpables pues son los partidos políticos y por supuesto quienes llevan el gobierno, ojo, que no es el rey. Y entonces, ¿qué sucedió? Que de pronto el rey hace un discurso, si no me equivoco fue el 29 de julio, ¿no? El 29 de julio. Y el 29 de julio el rey dice, pero es que ¿qué está pasando en la zona del RIC? Ustedes lo que están haciendo es que ustedes nos están fijando que están gobernando mal, que hay una corrupción. Claro, como si estuviera separado de la zona. Y entonces, ante estas circunstancias, ¿qué está sucediendo? Que comienza el movimiento de la Hijra, que fue hace 10 meses, ¿no? Bueno, digo, para la contextualización. Y entonces, lo que yo podría decir de esto, que realmente esto surge de otro análisis que tiene que ver con un análisis comparativo con el EZLN y el movimiento de la Hijra, es que el movimiento de la Hijra es interesante por los siguientes puntos. Se separan en un momento en los partidos políticos, pero los partidos políticos también están metidos movilizando a la población. Pero yo diría que el movimiento de la Hijra tiene alguna esperanza por lo siguiente. Ya no defienden la centralidad obligada de una y única exclusiva clase social. Número 2. El sujeto social se ha multiplicado, pluralizado y diversificado. Es decir, no se queda solo en la zona del RIC. Los líderes han dejado de ser concebidos como los depositarios exclusivos del destino de los movimientos y se han convertido en compañeros o voceros. Los programas de lucha se crean desde abajo y a la izquierda. Esto de la izquierda lo vamos a debatir si esto es cierto o no. Y hacen uso de la memoria colectiva y luchan por la dignidad colectiva y por la solidaridad transversal. Yo ya estoy. Gracias. Ahora ya voy a retomar la palabra. Sí, bueno, yo creo que los acontecimientos que están sucediendo ahora mismo en la región del Rif pertenecen a una categoría de grandes momentos de tensión que Marruecos vive periódicamente desde su independencia. Es decir, yo lo sitúo en la continuidad de un proceso de movilizaciones
sociales que existen desde la independencia de Marruecos hasta ahora, con unos puntos de inflexión importantes y destacables como el movimiento 20F y como el Hirak, y que luego podemos analizar el porqué, ¿no? Con lo cual lo tengo que situar en esa continuidad. Y lo que nos ha permitido ver la movilización social del RIF es principalmente los fallos del sistema, el disfuncionamiento del sistema, y también nos permite ver nuevas orientaciones hacia donde podríamos ir en Marruecos para evitar precisamente algo que se está produciendo, y es que Marruecos no ha conseguido consolidar ni forjar la construcción nacional, una nueva construcción nacional. Es decir, Marruecos ha fallado en esto. ¿Y por qué ha fallado, no? Bueno, hay un montón de análisis en relación a la no construcción de una nación. Lo que sí estamos viendo es que lo que ha hecho Marruecos es categorizar a la ciudadanía. Y entonces en la categorización de la ciudadanía ha considerado que hay unos ciudadanos de primera, unos ciudadanos de segunda y unos ciudadanos de tercera. ¿Cuáles serían los ciudadanos de primera? Los nacionalistas. ¿Cuáles serían los ciudadanos de segunda y tercera? Aquellos que históricamente han venido reivindicando el reconocimiento de una identidad muy lejos de lo que se llama el separatismo. ¿Qué es lo que hace Marruecos? Utilizar el concepto del separatismo, de los separatistas, para estigmatizar a pueblos marroquíes que luchan por la particularidad de su identidad, sin que eso significa separarnos o dividirnos como pueblo. Y eso creo yo que es lo que está sucediendo y es lo que Marruecos todavía no ha entendido. El respetar unas identidades múltiples o varias naciones dentro de una gran nación que es el Marruecos. ¿Dónde se ha vivido esto de una manera muy clara? En el Sáhara Occidental, en las provincias del sur en términos de Marruecos. En el Sáhara Occidental la población saharaui ha sido estigmatizada desde el año 75 hasta hoy. Marruecos ha conseguido su victoria, y su victoria ha sido la de excluir el pueblo saharaui del resto de la población marroquí y hacer creer a la opinión pública marroquí que la población saharaui es separatista, cuando no es real, cuando tenemos oriundos saharauis y una población saharaui que defiende una autonomía dentro de la integridad territorial. Sí ha ganado su batalla en el caso del Sáhara, la ha perdido en el caso del RIF. Marruecos ha intentado durante estos últimos años, particularmente desde el 20F y ahora más particularmente con el Hirak, ha querido una vez más hacer creer a la opinión pública marroquí que la población rifeña está luchando por la independencia, de ahí que se hayan sacado de contexto la visualización de algunas banderas determinadas, rifeñas, etc., pero que no tiene nada que ver con el separatismo, el independentismo, sino que tiene que ver como identidad como rifeño dentro de la nación marroquí. Marruecos no ha logrado que la población marroquí vea, o que una gran parte del sector marroquí, a pesar de que ha habido una prensa partidista y prensa pro palacio que ha estado trabajando desde dentro para dividir al pueblo, sin embargo no lo consigue porque afortunadamente hoy tenemos una herramienta que se le escapa a Marruecos y es la que no puede controlar. Es la herramienta de las tecnologías, de las redes sociales. Las redes sociales, como bien sabéis todos, han jugado un rol fundamental durante las llamadas primaveras árabes y lo sigue jugando, pero ahora más que nunca, porque nos ha abierto una ventana de información inmensa que ha permitido ver al sector marroquí, incluso nacionalista, ver que ese pueblo rifeño no está reivindicando la independencia. Es un pueblo rifeño que se manifiesta, es una nueva crítica contra una corrupción sistemática y contra la injusticia social, que serían los principios en los que se asentaron el movimiento 20 de febrero, de ahí la continuidad. Con lo cual yo creo que eso es interesante ver el fracaso de Marruecos por lo que estoy explicando. De hecho, la exclusión social que ha vivido el RIF no es de ahora, es desde los tiempos de Hassan II, los que mencionaba Indira, y tal y como Marruecos está gestionando la crisis, que es a través de la violencia y a través de la represión, lo que está haciendo es ahondar en una llaga realmente dolorosa que se pensó en su día que se había supurado. Pero desgraciadamente no se supura, porque los años negros y oscuros durante Hassan II, cuando Hassan II lanzó contra las movilizaciones sociales, la movilización del PAN, por ejemplo, en el RIF, desde el 56, la del 82, la del 72, 73, Hassan II lo que hizo fue sofocar cualquier tipo de brote social posible a través de la violencia, sacando su ejército y cometiendo verdaderas atrocidades de derechos humanos, utilizando las violaciones contra mujeres, etc. El hecho de que ahora, en 2017,
se vuelva a emplear la estrategia de choque, que es cortoplacista, de vengo yo con todo mi aparato estatal para sofocar las protestas, ha abierto una herida que estaba más o menos supurada, la abre y lo que ha creado es un odio inmenso entre los rifeños, porque se reproduce y se replica la misma política de antaño, cuando lo que tendría que estar haciendo el país es crear políticas preventivas para evitar lo que ha pasado, porque al fin y al cabo lo que ellos están poniendo sobre la mesa son reivindicaciones posibles, viables, son completamente viables y que no solamente son características del RIF, sino de otras regiones. ¿Por qué el RIF se revela y no otras regiones? Por esa tradición histórica de protesta social que viene acompañando el movimiento del RIF desde los tiempos de la colonización española. Por eso digo que la manera en la que Marruecos gestiona la crisis cuando podría haber optado por la apuesta del diálogo, tal y como se ha querido desde los partidos políticos del RIF, hubiera sido una buena solución y ahí sin embargo ha cometido el error y seguramente se arrepienta de ello en los próximos años. Bien, otra de las ideas que yo quería compartir con todos vosotros es que el movimiento del RIF es un movimiento que, aunque representa la continuidad de ese proceso de protestas en Marruecos, creo que representa un punto de inflexión incluso mucho más importante que el 20F. El 20F, ¿qué es lo que ha logrado en Marruecos? El 20F ha tenido unos efectos muy positivos, porque el 20F lo que ha hecho es crear un nuevo clima, un nuevo ambiente de protesta en el que los ciudadanos se sienten motivados de ocupar la vía pública para expresar una opinión. Esto realmente es muy importante porque ya hay una tendencia a que cuando queremos nosotros reivindicar más justicia social, una lucha contra la corrupción, la posibilidad de utilizar esa calle, esa vía pública y expresarnos libremente, por lo cual la pérdida del miedo, esto ha sido uno de los efectos más directos del movimiento 20 de febrero. ¿Qué ha ocurrido? Esa movilización de la sociedad civil es la que empujó al sistema, es la que empujó al MACSEN en este caso a generar cambios importantes en el país, es decir, los cambios vienen desde abajo, los cambios los vienen desde arriba y el movimiento del RIF viene un poco a replicar eso. Nosotros tenemos que ocupar la calle y no la podemos abandonar, porque de la misma manera que el movimiento 20 de febrero tuvo como particularidad la continuidad constante cada fin de semana de no abandonar la calle hasta el famoso discurso del rey del 9 de marzo, que ante un discurso que fue destinado solo y exclusivamente a los activistas, ahí sí que hay una retirada masiva, pero ahora mismo el RIF, por ejemplo, no ha sentido esa misma reacción de Palacio. Al no sentir que ha habido una reacción parecida de Palacio, de momento los rifeños consideran que no nos podemos retirar, que tenemos que seguir ocupando las calles de Alfuceima o de los pueblos, a pesar de la represión. Eso es muy interesante porque a pesar de la fuerte violencia, los lugareños, los rifeños siguen ocupando las calles y lo interesante es que se saben organizar. ¿Por qué se saben organizar hoy más que antes? Porque lo han aprendido de la lección anterior, que es la lección del 20 de febrero. Eso es otro también de los efectos importantes que ha tenido el movimiento 20 de febrero y que ahora mismo pues estamos, digamos, que asistiendo a una herencia de Marruecos. Bien, otra de las ideas que yo quería poner también sobre la mesa es que vemos, por ejemplo, una división clarísima entre norte y sur, periferia y centro. Yo creo que ya he hecho alguna mención muy bien, ¿verdad?, respecto de esto. A mí me parece muy interesante lo que está pasando en el RIF, porque está comprometiendo al partido PJD, que ha ganado las elecciones gracias a una sociedad civil, gracias a un contexto histórico de movilización popular. Es decir, en ese momento el pueblo pedía cambios, y los cambios pasaban por la inclusión del Islam político del sistema. Y eso fue muy interesante porque fue realmente revolucionario, como revolucionario ha sido la segunda victoria histórica del PJD. El PJD gana las elecciones porque dentro de su programa político principalmente es lucha contra la corrupción, nosotros estamos con el pueblo, apoyamos al pueblo, etc. ¿Qué ocurre 5 años después? Un PJD que gana las elecciones doblemente gracias a ese mensaje. Algunos lo consideran populistas, para mí no es del todo populista, porque es cierto que tenían dentro de su programa político verdaderas causas importantes que estaban relacionadas con el drama de Marruecos en términos sociales y económicos, con lo cual ellos fueron capaces de llevar al pueblo, ¿no? Entonces, el PJD ahora mismo, con el Othmani a la cabeza, tiene un problema muy serio.
tiene un problema muy serio porque no sabe cómo gestionar una crisis como esta. ¿Dónde yo me tengo que posicionar? Por una parte tengo que cuidar a Palacio, porque Palacio también me ha permitido que yo esté aquí gobernando, y por otra parte tengo que mostrar también mi oposición porque yo soy un partido del pueblo y también soy el partido de los rifeños. Es decir, que los rifeños no tienen por qué pertenecer al PAN. El PAN es el partido de Palacio. Aquí está perdiendo una oportunidad el PJD, porque si el partido de Palacio, que es el PAN, que antes sería los partidos nacionalistas, bueno, el partido PAN es un partido que responde a los intereses económicos de Palacio desde el norte. Entonces el partido PAN ha fracasado en su proyecto, porque el partido PAN, con todos esos recursos económicos conseguidos gracias a la economía paralela, podría haber llevado a cabo proyectos interesantes para el RIF y no lo ha hecho. Con lo cual deja un vacío interesante para otros partidos de oposición, que en este caso es el PJD del RIF, que está conectado con Zabar. Pero ahí hay un problema, como digo, cómo gestiona el PJD esa situación entre Palacio y el movimiento social. Hemos visto declaraciones de Benquirán apoyando al padre del líder del RIF, hemos visto a Mustafa Ramid, anterior ministro de Justicia, también apoyando a la causa del RIF frente a un Othmani que acaba de ser elegido por su majestad, con lo cual esto, bueno, pues nos lleva a análisis futuros. Y yo creo que me voy a detener aquí con una última reflexión. Lo hablaba el otro día con las doctoras, con Indira y Ana Planet, que yo creo que si algún día conseguimos los espacios democráticos en Marruecos, ¿cómo se consiguen? Yo creo que se pueden conseguir a través de la sociedad civil, a través de todos estos movimientos que estamos viviendo, y especialmente el movimiento de la mujer, ¿no? Entonces yo creo que si el RIF continúa en este proceso de protesta, es el que nos podría permitir en el futuro consolidar esos espacios de democracia. Y entonces si algún día Marruecos realmente podría encontrar nuevos espacios de democracia o consolidar una democracia real en su globalidad, es a través de la región del RIF. Muchas gracias. ¿Le toca a Fernanda o a ti? Yo creo que Fernanda y después yo. Bueno, Gracias. Bueno, lo mío es una crónica acerca de lo que ha sucedido y cómo comienza el Hirak rifeño. Bueno, todo comenzó, a pesar de que sí hay una continuidad, como ha mencionado, este último movimiento comenzó el 28 de octubre. La noche del 28 de octubre, Muhsin Fikri, un vendedor de pescado del puerto de Alucemas, subió a un camión triturador de basura tras haberle confiscado su mercancía por los policías. Entonces, bueno, el camión, él intentaba recuperar su mercancía, el camión echó a andar y Fikri simplemente no pudo salir de ahí, muriendo aplastado. Tras presenciar con horror estos hechos, la gente estaba transmitiendo en vivo en Facebook, las redes sociales cumplieron un papel muy importante. Entonces, desde esta noche de viernes del 28 de octubre hasta el domingo, las manifestaciones fueron constantes y no cesaron. Se reflejaron en Ashdir, en Imsuren, en Beni Voyage, en Rabat incluso, y bueno, Alucemas por supuesto. Fikri, este vendedor de pescado, ha sido analogado con Mohamed Bouazizi, el joven tunecino que se inmoló como acto de protesta ante las humillaciones de la policía, que también la policía desmanteló su puesto de fruta y, bueno, su sustento económico, igual que el pescado de Fikri, detonando estas protestas en contra del régimen de Ben Ali en todo Túnez y las posteriores llamadas primaveras árabes. Bueno, la pregunta que Bouazizi se formulaba, ¿cómo esperan que me gane la vida?, seguramente era la misma que cruzaba por la mente de Fikri al intentar rescatar su mercancía de este camión de basura, sin saber que este impulso provocaría los posteriores acontecimientos y que serían la gota que derramaría el vaso para manifestarse contra la ogra y originar el llamado Hirak Shabia Rifi. Con ogra nos estamos refiriendo a la indignación ante el desprecio, arrogancia, la humillación y apatía hacia el pueblo por parte de las autoridades. Y que esta misma, que la ogra también fue el principal resentimiento que levantó a la población tunecina y egipcia en 2011,
A esto le sumamos la corrupción y la arbitrariedad de los poderes políticos que los rifeños han soportado, como ya hemos escuchado durante décadas. Y bueno, este actual movimiento, el Hirak Shabia Rifi, es un movimiento contestatario del RIF, que también ha hecho eco en otras regiones de Marruecos, pero bueno, como nos mencionaban, ¿realmente es un movimiento separatista como se le acusa o solamente es un movimiento legítimo y pacífico por la dignidad de una región históricamente rebelde y marginada? Las demandas que han solicitado, si bien comenzaron con la justicia, exigiendo justicia y esclarecimiento de la muerte de Muhsin Fikri, han evolucionado a lo largo de los casi 10 meses de este movimiento y bueno, se solicita mejoras en los hospitales, mejoras en las condiciones de los hospitales con un área oncológica apta para el alto número de enfermos de cáncer en la zona, que se cree es una consecuencia de los estragos por la guerra química de los años 20. La derogación del DAIR o el decreto real del 58, que considera la capital administrativa del RIF una zona militarizada. Una universidad multidisciplinar en la provincia de Alucemas para que los jóvenes no tengan que viajar a otras ciudades, la más cercana sería Oujda, a continuar sus estudios superiores, lo que implica un gasto exorbitante para sus familias. Infraestructuras viarias, como una autovía que conecte la zona con el resto de Marruecos, mayor inversión en el RIF y ofertas de trabajo para sus pobladores. Estas fueron las principales demandas. Sin embargo, tras las represiones y la detención de activistas, las demandas, si bien siguen siendo esas, ahora ha tomado mayor peso la exigencia de la liberación de estos presos políticos. Y bueno, es lo que ha generado últimamente un mayor peso entre sus consignas. Pero a final de cuentas, simplemente lo que se demanda es una vida pacífica y digna. En cuanto al desarrollo de las protestas y el actuar del gobierno, tras 7 meses de manifestaciones pacíficas, a finales del mes de mayo, las autoridades de Rabat aprovecharon a finales de este mes una discusión entre Safi, el proclamado líder de la revuelta rifeña, con el imán de la mezquita Mohamed V para reprimir la región e invadir propiedad privada en busca de él y más activistas. Recordando los tiempos de Hassan II, que además de intentar desprestigiar el movimiento acusándole de separatista, y si bien sí hemos visto en las manifestaciones las banderas de la República del Rif y Amasig, vistas en las marchas, en las protestas, en las publicaciones, en los videos, sin embargo los dirigentes y comunicados del movimiento han señalado no ser separatistas. Incluso Silvia Gianni, al salir de la cárcel, reafirmó no ser separatistas, que el movimiento no buscaba eso. Aunque estas acusaciones han sido desmentidas constantemente, sí se aflora una defensa por la identidad que se ha intentado desdibujar y que más allá del separatismo, de ser árabe o de ser amasí, se es rifeño y se lucha al igual por la región. Ahora, anexando las opiniones recabadas tras el breve periodo de trabajo de campo que realicé en Alucemas, puedo decir que si bien existe la idea de una autonomía regional entre los rifeños, aunque más entre los rifeños de la diáspora, saben también que debe haber un trabajo, un consenso, una preparación, educación de la población primero, antes de apostar por una autonomía, incluso dentro del reino, no una autonomía separatista, una autonomía dentro del mismo Marruecos. También se piensan que se necesitan definitivamente más recursos económicos. Y bueno, en palabras de una amiga rifeña, la idea de la autonomía es creciente. La chispa brota con Mohamed V, prende la marcha Abdelkrim, aviva el fuego Hassan II y Mohamed VI lo intenta apagar. Pero la autonomía que se considera en la mayoría de las asociaciones rifeñas, como les digo, no es separatista. En tal sentido, las ideas más radicales del separatismo se encuentran entre los rifeños de la diáspora. Hay opiniones encontradas dentro de la misma región de Alucemas. Mientras que las asociaciones defienden una autonomía y apuestan por ella y por una educación que se enfoque en preparar a la población para lograr esta autonomía, la gente, los jóvenes o la gente que no está en asociaciones no consideran siquiera hablar del tema o creen que la minoría es quien busca esto. A veces se les acusa de egoístas o simplemente no ven un plan que sustente esto. Sin embargo, la lucha por el RIF como una región marroquí sí se tiene. El fruto de las revoluciones tarda años en aparecer y la lucha por la dignidad, libertad y justicia social de los rifeños no ha terminado ni terminó con el 20 de febrero. El Hirak es el eco que continúa con estas primaveras árabes o amasí,
Y este 20F es como nos decía, rompió el miedo a esa barrera de manifestarse, el miedo que se tenía por la represión de Hassan II. Se ha vivido, o se podría decir que se tiene un espíritu del 20 de febrero presente en la población, porque están orgullosos de haber participado, orgullosos de haberlo vivido, orgullosos de haber presenciado este movimiento, y que si bien lograron ciertas reformas, como hemos escuchado, no ha sido suficiente. Dicho movimiento, si bien se comenzó en las grandes ciudades como Rabat y Casablanca, culminó en Alhucemas, y aunque el conflicto de Amasif no fue lo que originó esta llamada primavera árabe o primavera de los pueblos, que tuvo algunos logros en esta cuestión de la reivindicación cultural, como la creación del IRCAM o modificaciones de la Constitución, ahora en el Irak, aunque lo Amasif tampoco es la causa ni original ni detonante, no se puede negar el papel de la reivindicación identitaria y la autoadscripción como Amasif, porque si bien se es rifeño, también se es Amasif y también se defienden los derechos a expresarse como tal. Otra particularidad del Irak es la clara presencia de las mujeres, que se incrementó en el Ramadán y en las diarias manifestaciones nocturnas. En manifestaciones previas, incluso cuando yo fui, les traía unas imágenes, la presencia de las mujeres sí estaba, pero no era tan marcada como ahora. Si bien en el 2015, que tuve oportunidad de estar en la manifestación del 8 de marzo por el Día de la Mujer, un contingente pequeño de 100 personas, 200 a lo mucho, este año el contingente llenaba la plaza central de Alhucemas. Y bueno, en algunas entrevistas en esa época se decía que las mujeres dejaban de ser militantes, dejaban de militar cuando formaban una familia. Sin embargo, una de las líderes rifeñas, Nahual Benaisa, es madre de familia y es considerada una de las principales líderes de este movimiento. Aunque también ha desaparecido gradualmente de la escena, pues ha sido llamada a declarar e incluso ha sido amedrentada, como ella misma ha relatado en algunos medios de comunicación. Otra presencia femenina que tenemos es Asilia Siani, una cantante rifeña que cantaba al final de las manifestaciones y fue la única mujer detenida y encarcelada. Otra presencia femenina importante también en la diáspora es una cantante rifeña que se ha convertido en la vocera del movimiento de la Unión Europea, siendo congruente con la postura política e identitaria fundada desde su natal Beni Voyage. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta por parte del MAGSEM a estas manifestaciones y estas demandas? Irrumpir en la propiedad privada para buscar y arrestar a los activistas. Múltiples torturas a los mismos. Prohibir las protestas o al menos intentar prohibirlas. Reprimirlas con gases lacrimógenos, yendo incluso por los manifestantes hasta la playa. Prohibir a las familias que visitaban a los detenidos en la cárcel de Casablanca expresarse en Tamazight, en su lengua natal. Al ver el aumento de la presencia de mujeres en las manifestaciones, enviar a mujeres policías también para reprimirlas. Cortar el internet, bloquear las carreteras previo a las manifestaciones grandes como la del 20 de julio. Y también en este corte y bloqueo de carreteras, de caminos, detener a las personas que intentaban ingresar a Alhucemas, espiar sus conversaciones de Facebook, de WhatsApp, arrestar tras esta manifestación que fue en conmemoración de la batalla de Anual del 20 de julio. Tras esto hubo más detenciones, pero no nada más de activistas, también de periodistas y fotógrafos que fueron encarcelados, y algunos más han sido deportados, incluso sin darles un previo aviso, simplemente trasladándolos desde su casa hasta la frontera con Ceuta. Y además sin motivos, porque alegaban que entraban como turistas cuando ellos mismos se presentaron como reporteros, o bien que no tenían derecho a filmar video cuando no lo habían hecho. Ahora, Mohamed VI culpa a los partidos políticos, al poder ejecutivo, de sus decisiones en torno a lo sucedido con el RIF. Sin embargo, él solamente se ha conformado con indultar a 43 presos en esta fiesta de entronización. Y bueno, esto no ha sido suficiente para apaciguar el movimiento, que continúa activo tanto en Marruecos como en la diáspora.
Y hasta que el régimen se comprometa en llevar a cabo las reformas y atender las demandas del movimiento, el peligro de un levantamiento a mayor escala seguirá latente. Hasta hace 4 años se decía que el movimiento 20 de febrero había perdido fuerza. Incluso en el periodo de campo en la región el activismo se veía languidecido. Sin embargo, con el Hirak vemos que hay relaciones solidarias, quizá algo parecido a una moderna asabilla que permiten la existencia de un movimiento tan prolongado. Siguen activas y lo seguirán, al menos que la cultura cambie de forma abrupta y se torne hacia un individualismo. Parte de esta solidaridad latente se refleja en el juramento rifeño pronunciado en algunas manifestaciones que denota unidad y compromiso con la causa. Traducido este juramento dice: juro por Dios Todopoderoso no traicionar y no negociar y no vender nuestra causa, incluso a costa de nuestras vidas. Vive el RIF y muera quien le traicione. Al día de hoy hay 3 mártires proclamados del Jirán. Muhsin Fikri, por quien comenzó, el padre de El Mortada, Imad Batavi, el primer activista fallecido tras un golpe de los gases lacrimógenos en esta protesta del 20 de julio. Más los cientos de detenidos, múltiples heridos por las represiones, incluso niños, mujeres, ancianos. Y bueno, este es un movimiento vivo que continúa haciendo historia mientras lo estamos presentando ante ustedes, y hay múltiples temas por analizar y desentrañar aún. Gracias. Muchas gracias. Antes de seguir, por si acaso alguien no conoce algunas palabras, Al-Mahsen es el almacén, se refiere al Estado marroquí. Y Hirak, tú vas a... Sí, el Hirak es el movimiento, ¿no? El movimiento popular. Azul, Sí. Bueno, yo tenía preparado algo muy diferente, pero dadas las circunstancias y todo lo que dice Mira, creo que voy a improvisar un poquito con algo que ya tenía en el artículo previo, que quizás me parece que puede explicar un poco más la región y contextualizarla, porque de repente hablamos del RIF y muchas personas no conocen toda la historia previa y cómo era el sistema sociopolítico tradicional, etc. ¿no? Entonces creo que quizás pueda ser un poquito más productivo hablar de esto y de cómo, en mi opinión, sí hay todavía restos de un sustrato tribal, no al 100% evidentemente, pero creo que eso podría ser interesante para entender la dinámica actual de las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, si solamente voy a abrir mi PowerPoint, todo lo demás olviden, verán los dos mapas más adelante. Los mapas que están... No, el anterior. ¿Este? No, el anterior. Así lo dejamos y después voy explicándoles poco a poco. El primer mapa es un mapa con información histórica. Bueno, para empezar, la región del RIF es difícil de definir geográficamente, porque en realidad se ha definido con base a un criterio histórico. Generalmente se dice que el RIF es el RIF de Abd el-Krim, que en realidad abarcaba un territorio de 70 tribus que él logró unir. Hay que recordar que Abd el-Krim es de la siguiente, por favor, y luego regresas, es de la tribu de los Aywar y Agar, que son los protagonistas de montones de revueltas. Ok, Abd el-Krim es un líder rifeño que a principios del siglo XX a veces se le atribuye, no se dice que es el primer luchador contra el colonialismo, ¿no? Entonces, él logra unir a todas las tribus de la cadena rifeña, que son 70 tribus, y bajo este liderazgo de Abd el-Krim logran vencer a los españoles en una gran batalla que se llama la Batalla de Anual, y a partir de ahí él crea lo que se llama la República Rifeña, que es, si no mal recuerdo, de 1921 a 1926, y en ese momento ya es cuando sucede este asunto de las bombas químicas con España, entra una coalición franco-española, vencen a Abd el-Krim es exilado y posteriormente se consolida el protectorado español y viene después la independencia y demás, ¿no? Pero, si regresamos a la anterior, por favor. Entonces, como les digo, o sea, el RIF en realidad no tiene una división geográfica muy clara. Incluso, por ejemplo, en las etnografías de David Montgomery Hart, que escribe un libro que se llamaba The Aywar y Agar of the Moroccan Reef, una etnografía increíble, ¿no?, sobre los Aywar y Agar, que son la tribu central de Kusima. Él decía que los rifeños a veces se decían, nosotros somos más rifeños, o sea, los del RIF central, ¿no? En realidad, pues bueno,
une estas 70 tribus, no todas son de habla amazigh, como podrán ver aquí, copié, se ve un poco mal este mapa que es justamente de David Montgomery Hart y muestra las regiones de habla amazigh y bereber, ¿no? Y entonces, para entender un poquito el contexto de la región, yo les voy a hablar de lo que era el Marruecos precolonial y ahora sí, esta división de la que hablaba Indira, que es el Blad al-Maghzen y el Blad al-Siba, que básicamente quería decir, el Blad al-Maghzen quería decir las tierras de gobierno, el Maghzen solito como palabra quiere decir el almacén y se refería a las regiones controladas por una organización centralizada, mientras que el Blad al-Siba eran lo que se llamaba las tierras de desorden o disidencia tribal. Ahora bien, esta división, como nosotros, bueno, obviamente es desde el punto de vista del Maghzen, ¿no? Nosotros somos el Blad del Maghzen, las tierras del orden, y ellos son el Blad al-Siba, las tierras de desorden o disidencia tribal. Esta conceptualización la aprovechan los historiadores franceses para marcar una división y, aprovechando esta idea, pues tener un pretexto colonial, ¿verdad? O sea, el francés nunca pudo entender que no todas las organizaciones sociales tienen que ser sin un poder centralizado, ¿no? Entonces, un buen pretexto para centralizar era decir que existían estas dos regiones. Ahora bien, esta división se hace en razón de un criterio religioso. Se llega a considerar, y voy a leer un poquito el artículo que tenía por ahí, que lo que es Marruecos antes de la intervención europea del siglo XX era un territorio compuesto por dos sistemas de organización sociopolítica que supuestamente estaban unificados bajo la figura de un sultán, ¿no? ¿Por qué? Porque el sultán se consideraba como el más alto líder religioso y como todas eran musulmanes, técnicamente rendían tributo al sultán, aunque en la práctica no era así, ¿no? O sea, en realidad yo creo que hay un modelo muy interesante que puede funcionar para entender el Blad al-Siba y el Blad al-Maghzen, y no sé si como no son antropólogos quizás no estén familiarizados con él, pero es el modelo del cuasi-estado tribal o tribal de Ernest Gellner. No sé si lo conozcan un poco, pero bueno, en este modelo la idea es que hay un gobierno centralizado y hay un montón de tribus alrededor que son, en realidad no dependen de este gobierno, ¿no? Que son que tienen organizaciones acéfalas. Este concepto viene de Evans Pritchard, ¿no? Y después se desarrolla junto a la antropología norteafricana. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen jefes únicos, ¿no? Entonces, y estas organizaciones generalmente en Marruecos se van a ver complementadas con lo que Ernest Gellner llamó neutrales profesionales, que son justamente hombres considerados santos en el Islam marroquí, supuestamente descendientes del profeta Mohammed, aunque bueno, hay varios tipos de santos, y estos van a jugar un papel político súper importante, incluso a nivel arqueológico, por ejemplo, sus tumbas y no solo sus tumbas, no toda la cofradía completa que implica la Casa de los Santos y demás, siempre van a estar ubicadas en espacios tribales neutrales, o sea, entre la frontera de una tribu y otra, en espacios que son espacios de nadie, por decirlo de alguna manera, y van a ser aquellos que regulen los conflictos entre las tribus. Entre ellos mismos había enormes conflictos y cuando no lograban los consejos los consejos tribales, digamos, compuestos de diferentes jefes, porque no eran jefes únicos, entraba el santo a regular todas estas circunstancias. Entonces, estos santos tenían un vínculo con el Maghzen, evidentemente, ¿no? De hecho, competían con el sultán siempre, o sea, eran, de alguna manera, Gellner los plantea como sultanes potenciales, podríamos decir, ¿no? O sea, porque en cualquier momento que uno de ellos se rebelara y tuviera el poder de las tribus, se lanzaba contra el Maghzen, literalmente Gellner lo describe así, ¿no? O sea, brincaban las murallas del palacio y tomaban, y entonces se fundaba una nueva dinastía, ¿no? Que Gellner, bueno, lo describe mucho al estilo de Ibn Khaldun, creo que era fan de Ibn Khaldun de alguna manera, duraban 3 o 4 generaciones, ¿no? Y de hecho, básicamente para Gellner, lo que iba a suceder en Marruecos antes de que entraran los franceses era eso, o sea, en realidad este rey estaba destinado a ser reemplazado por otra dinastía, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué pasaba con el Rif? El Rif era considerada como una región del Blad al-Siba
que en realidad nunca pagó o muy pocas veces llegaba a pagar impuestos al sultán en turno, ¿no? O sea, dependiendo de qué sultán, parece que hay un sultán en particular que tuvo más poder, que fue Muley Ismael, pero dependiendo de qué sultán, o sea, si ese sultán se ganaba como el respeto de estas tribus, las tribus eran las que lo sostenían en realidad, o sea, que un sultán fuera sultán dependía enormemente del poder que las tribus le otorgaran, ¿no? Entonces, en el RIF en realidad nunca hubo una paga de impuestos voluntarios, o sea, era muy difícil. María Rosa de Madariaga describe muchísimas, ¿cómo le llama ella? Bueno, cuando van con el ejército y hacen lo mismo que hace ahora el rey en el Irak, pero anteriormente estas acciones punitivas, ¿no? Para cobrar o extraer los impuestos a fuerza y decir que este era un territorio en realidad, pero eso no era, en la práctica eso no sucedía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las organizaciones acéfalas o segmentarias? Bueno, en antropología Evans Pritchard las comienza a estudiar desde una postura del colonialismo británico, porque son organizaciones muy difíciles de vencer, porque no tienen un jefe único, ¿no? Y si se fijan, o sea, yo sé que quizás no todo lo tribal, la organización tribal se pueda transponer al día de hoy, ¿no? Pero si uno lo piensa en el RIF, primero que nada, ¿me puedes pasar a la siguiente? Estas fronteras tribales, si ustedes lo piensan, son delineadas por David Montgomery Hart, las publica en su tesis de 1976, pero David Hart conoció en Marruecos todavía previo a la independencia, y estas son a través de la tradición oral, ¿no? O sea, la gente te va diciendo, aquí viene la frontera de mi tribu, aquí viene esto y esto. Pues así como están, al día de hoy uno puede ir no solo con los viejos, con los jóvenes, y te dicen, bueno, nosotros somos de Aydouaniabat, nosotros somos los Iquiyen, nosotros somos los Aitaliaiza, y los Aitaliaiza pueden describir cada pedacito de su territorio, recordando todas estas fronteras, ¿no? Entonces, hay partes del sistema de organización sociopolítica tradicional que sí se conservaron, y especialmente en las zonas montañosas. ¿Por qué en especial? Si ustedes ven, hay dos ríos, el Riz y el Nupur, ¿no? En ambos ríos hay sistemas de riego a través de canales, y todos los sistemas de riego a través de canales se pueden conformar facciones de grupos sociales que tienen una solidaridad entre ellos, que ocupan un solo canal de riego, ¿no? Nadie puede controlar el agua por la situación hidrográfica del RIF, por ejemplo, porque tiene, por ejemplo, muchos manantiales que brotan, o sea, es un río que en algunas temporadas no tiene agua, etcétera, ¿no? Entonces, eso crea, de acuerdo a David Hart, un sistema segmentario basado en los canales de riego, ¿no? Muy interesante. Eso sobrevive hasta la actualidad, y no solo en el RIF, eso sobrevive en la región de Fidji, que también es un oasis que tiene ese sistema de irrigación, ¿no? Entonces, esa es una estructura tribal, obviamente, no en la estructura más alta, ¿no? O sea, no puede conformar grupos solidarios tan amplios quizás, pero eso en las montañas uno lo puede observar. Y ahora en las ciudades es interesante cómo por testimonio, Walsh estuvo en las primeras manifestaciones, por ejemplo, y relata cómo se conformaron comités en razón geográfica, ¿no? Y cómo esos comités existen en lazos de solidaridad, algunos de ellos que venían desde las organizaciones civiles Amazigh o de otro tipo, ¿no? O sea, a mí lo que me llama la atención es que simplemente en nuestro país, ¿cuántas manifestaciones hay? Y jamás tienen una base tan sólida como para poder continuar. Ya estuvo. Unos minutos durante casi un año. O sea, si lo pensamos, es casi un año de manifestaciones constantes. Eso requiere una organización muy bien estructurada. O sea, eso no se puede dar así porque se me ocurrió salir hoy, ¿no? O sea, eso efectivamente son comités, y son comités que además con estructuras solidarias muy complejas que se extienden del otro lado del Mediterráneo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, este Hirak no nada más, si uno piensa que hay como muchas líneas de investigación que salen de este movimiento social, desde mi punto de vista, estudiar el Hirak del otro lado del Mediterráneo es un punto y aparte. ¿Por qué? Porque son
distintos los amazigh de la diáspora, ¿no? Tienen, como decía Fernanda, ideas mucho más radicales respecto al separatismo y saben hacer presión con la Unión Europea, ¿no? Ahora, también ¿qué está pasando con la Unión Europea? Que no responde, ¿no? ¿Qué tantos intereses tiene con Marruecos, ¿no? Eso también es muy interesante. Pero de que ha habido una presión durísima, o sea, hubo el 11 de julio, si no mal recuerdo, una reunión ahí con los parlamentarios de la Unión Europea, ¿no? O sea, no es cualquier cosa la presión que se está ejerciendo, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque no hay esa respuesta que tendría que tener Marruecos, ¿no? Pues por la enorme cantidad de intereses que hay de este lado, ¿no? Y bueno, no sé, el tema es muy amplio en respecto a la antropología de las tribus, no era exactamente lo que iba a presentar, pero para no repetirnos, mejor nos vamos un poco a la historia. Muchas gracias. Gracias.